Bien, queridos hermanos, que el Señor bendiga ricamente cada corazón y que también la propia palabra de Dios, la cual se muestra, se revela a sí mismo a los hombres. Es maravilloso lo que hoy nosotros tenemos, quienes hemos creído en el Señor Jesucristo, aquellos que ha brotado y está delante nuestro todo el tiempo una esperanza tan preciosa, pero que también en esa esperanza tenemos quien nos fortalezca, quien nos anime, quien nos consuele y quien nos guíe todo el tiempo a toda la verdad. Quiero invitarles a ir allí a Hebreos capítulo 6, versículo 13. Hasta el versículo 20 estaremos teniendo la lectura de la palabra de Dios y vamos a estar enfatizando y aún tratando, ¿verdad?, para que cada uno pueda estar también apreciando lo que se tiene cuando ha habido esa decisión de una entrega y de un reconocimiento al Señor como el Rey de nuestra vida. Y nos dice así en el versículo 13 de Hebreos capítulo 6, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y quiero invitarle para rogarle que el Señor bendiga este tiempo en meditar en la palabra de Dios. Oremos, queridos. Padre amado, nos humillamos ante tu presencia para meditar, fortalecer nuestra esperanza cada día, porque, Señor amado, todo se ha cumplido. Y hoy tenemos a Abraham por padre de la fe, pero que tú bendigas nuestro corazón para también escudriñar y asentar cada día más la firmeza por quién y a quién hemos creído. Y quedo delante de ti rogando ser instrumento, que tú bendigas nuestros corazones. Lo ruego orando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ¿qué es en realidad la esperanza puesta delante de nosotros? Si damos una mirada hacia atrás en el tiempo de ese momento donde comenzamos a vivir nuestra fe, o mirar en el tiempo hacia lo que Jesús realizó, y miramos aún el tiempo en el cual todas las cosas se fueron cumpliendo, porque Dios a través de su tiempo se las fue otorgando a Abraham en todas las cosas, hermanos. Todo lo que Dios también le prometió y todo lo recibió, y todo llegó a ese momento donde la esperanza de él se llevaron a efectuar en adelante, ¿verdad? Pero nosotros, si miramos un poco hacia nuestra fe, vemos en primer lugar lo que el Señor realizó en la cruz,
por causa nuestra, por causa de ti. Realmente Él tuvo que cargar todo el pecado del hombre y llevar adelante un ofrecimiento en sacrificio en la cruz. Y todo era para agradar al Padre y para dejarnos un ejemplo en el cual muchas veces a los cristianos les cuesta tanto vivir ese verdadero ejemplo de entrega, de consagración y de decidir verdaderamente en tener una vida que agrade a Dios y que todo el que tenemos al lado pueda tener un aprecio y un respeto por la manifestación a quien hemos consagrado nuestra vida y a quien hemos rendido nuestra vida y por quien estamos dispuestos a vivir para Él y morir para Él. Cosas que se efectúan a través de todo lo que hemos estado disfrutando. Así que si miramos hacia atrás, esa mirada al pasado, una mirada retrospectiva, apreciamos entonces a través de esa vivencia de nuestra fe, en el cual los comienzos de la etapa en cada uno de nosotros, cada uno de los que han nacido de nuevo siempre han sido llevados en la enseñanza y en la guía a poner los ojos en Jesucristo. Y no solamente en un Jesucristo que parece que es el solucionador de todas las situaciones, sino aquel que ocupó ese lugar que nos correspondería a cada uno de nosotros, tener que pagar ese costo, ¿verdad?, a causa del pecado que cada uno, queridos, genera a través del tiempo y que muchas veces la propia vida lleva de que hay momentos en los cuales tenemos esos deslices, ¿no? Y que es maravilloso también lo que realiza Cristo con cada uno de aquellos que viven una vida realmente consagrada. Viene arrepentimiento y viene la confesión. Pero si damos una mirada al presente, vemos al Señor Jesucristo, a nuestro sumo sacerdote, a la diestra de Dios, intercediendo todo el tiempo por cada uno de nosotros. Recordemos que las vivencias espirituales en el Señor son bien personales, hermanos. Nosotros podemos tener la vivencia de nuestra ayuda idónea, nuestra esposa, esposo, pero tenemos que recordar que todas las cosas, las vivencias espirituales son personales. Nuestra esperanza es personal, ¿verdad? Por eso, si damos una mirada de fe aún hacia el futuro, que es lo que vamos a llegar a apreciar, bueno, muchísima infinidad de cosas que vendrán a través de la persona de Cristo en el día a día, ¿no? Pero se ve esa bendita esperanza que tiene ese carácter personal en el cual es el mismo Señor y Salvador Jesucristo, en el cual actuará de una manera tan personal. Cuando miramos en la palabra de Dios, hermanos, llegamos a apreciar, ¿no?, todo lo que ocurrió y por el cual nosotros hoy también en forma personal alzamos nuestros ojos, ¿no? Cuando uno mira ese ejemplo en el cual ocurrió y que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la gran realidad de lo que ha encendido esa esperanza en nuestro propio corazón. Por eso el vivir cada día en una forma personal es Cristo, ¿verdad? Por eso debemos de recorrer este camino de esperanza
con paciencia, teniendo esa carrera por delante, en el cual nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Pero de qué manera? Verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Queridos, todo lo que Jesucristo ha realizado es para que cada día se avive la esperanza de lo que tenemos hacia adelante. Dios nos dé cada día toda la gracia y toda la sabiduría, hermanos, para poder proyectar nuestra vida y poder dedicarnos verdaderamente a vivir en el Señor Jesucristo, en el cual hoy nosotros podemos saber por fe y verle aún por fe que Él está ahora sentado a la diestra de Dios, y que todos nosotros vamos a estar mirándole día a día a cara descubierta, ¿verdad? Como en ese espejo en el cual la gloria del Señor vamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen, como por la acción del Señor y del Espíritu, ¿verdad? Segunda de Corintios 3:18 nos muestra. Por eso la gran diferencia que tenemos acerca de las primeras miradas y la última mirada hacia la esperanza futura es por medio del Espíritu y en la persona de Cristo. Y en la persona de Cristo, ¿no? En primera de Juan capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y esto es lo que el mundo ha costado entender, y que aún el mensaje que tu vida tiene que estar brindándole a quienes rodean tu vida, que lleguen a apreciar acerca del amor que ha dado el Padre, para que hoy podamos decir con toda libertad: yo soy un hijo de Dios. No es meramente decir soy un cristiano, es decir yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, muchas cosas que vivimos y que entendemos y apreciamos y que no compartimos, muchas cosas que ocurren en el mundo, es a causa de lo que hemos comprendido en la vivencia por fe, la vivencia espiritual, entendiendo lo que es pecado. Y no es que estamos haciendo como negociando con lo que sí, lo que no, sino que radicalmente hay cosas que de plano las desechamos, las despreciamos y no nos motivan y no nos acercan. Es más, hay muchas cosas las cuales nos alejan naturalmente y no las podemos apreciar y no estamos dispuestos tampoco a estar ni compartirlas en nuestra vida, ¿no? Por eso el versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esta es la esperanza que realmente tenemos en Él. Queridos, la sangre de Cristo derramada en aquella cruz es la que obra en una forma poderosa, quitando de nuestras vidas el pecado. Y esto es lo que más debemos de estar constantemente animando y alentándonos, porque cuando brindamos en el consejo a vivir dentro del hogar en la armonía y desafiarnos a vivir en comunión con Dios, y nos desafiamos y nos animamos y alentamos unos a otros para vivir en la pureza de Cristo, y todas estas vivencias que tenemos en nuestro hogar, la interrelación entre los integrantes del hogar, esposo, esposa, hijos o quien tú tengas en tu hogar, ¿verdad?
Bueno, es para que entre todos estemos siempre provocándonos al amor y a esas buenas obras que Dios ha preparado, que vivamos en la gentileza y en la preocupación, hermanos, confiando en que Dios obrará constantemente, y esa es la esperanza que nosotros tenemos día a día. Tenemos una esperanza, hermanos, miren el versículo 2 de Primera de Juan, ¿no? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y vendrá el momento en el cual tu persona experimentará personalmente la transformación cuando Jesucristo venga por ti para sellarte en perfección. Hoy, si damos una mirada hacia el pasado en una forma personal, llegamos delante de Dios con todas nuestras dudas, nuestros desafíos, nuestra forma de mirar a la iglesia o de una forma de mirar a Dios, ¿verdad? Tan distante de Dios que es tremendo, pero que sí, lo primero que logramos entender y aprendemos es todo lo que realizó Jesucristo. Desde el momento que fue levantado, como Moisés tuvo que levantar una serpiente en el desierto a causa del pecado que el pueblo de Dios había cometido contra Dios. Y como castigo y como juicio en el desierto, las serpientes picaban al pueblo de Dios. Era un castigo, pero la solución vino cuando Moisés clamó a Dios. Y cuando clamó por una solución, Dios le envió a hacer esto y a levantar esa serpiente allá en un madero bien en alto. Y lo único que tenían que hacer era mirar aquella serpiente en lo alto. Hermanos, hoy nuestra esperanza se enciende cuando estamos con toda la disposición a creer en aquel que también fue puesto en alto para morir, para derramar su sangre con el fin de darte vida eterna, y para que ese día en el cual comenzaste a vivir tu fe, fuiste sellado por Él, fuiste apartado de las multitudes para vivir para Él. Hermano, por eso no puedo comprender que quienes manifiestan conocer una verdad puedan todavía tener los sentidos para el mundo y puestos los ojos en el mundo. Hermanos, hay cosas que son incomprensibles, pero que de verdad ocurren a causa de ¿qué? De las propias concupiscencias, los malos deseos, las dudas. Creo que muchas veces hay muchos aún en el mundo que no están viviendo una fe plena y no están teniendo el temor que deben de tenerle a Dios. Se pueden ver obras muy bonitas en la vida de cristianos, pero hermanos, a veces lo que falla es ver una vida temerosa a Dios. Y mire que quien va a juzgar a cada uno mañana será Él. Pero llegará ese día, ¿verdad?, en el cual también sigue diciendo en el versículo 10 pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Porque el día que Dios nos dé en esa transformación, aún el quitar ciertas, podemos decir, escamas que tenemos los hombres, tenemos la mirada vedada para no poder ver, no poder apreciar el mundo espiritual, pero llegará el día que cuando seamos realmente semejantes a Él, y esa es la esperanza que nos debe de motivar cada día para ser un rebaño desafiante a vivir una vida más santa, para vivir una vida más comprometida con la causa de Cristo que
tiene que comenzar un reinado total dentro de las paredes de nuestro propio corazón y luego de nuestro propio hogar. En el trabajo se tiene que ver la construcción y la transformación del día a día de la obra de Dios en nuestro corazón. Queridos, qué esperanza, cuánta motivación tenemos, de verdad. Y todo aquel, dice, que tiene esta esperanza, el verso 3, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y esa es la tarea, y ese es el compromiso que tenemos los hijos de Dios en la vivencia del día a día. Por eso nuestro Señor Jesucristo en sí mismo, Él es la esperanza. El Señor Jesucristo es nuestra esperanza. La esperanza no es lo que tenemos ya ahora. Tenemos ahora el perdón de nuestros pecados, frutos del propio Espíritu, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 1. Si Dios está obrando realmente, ¿verdad? Pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hay una coma ahí, ¿verdad? Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es una de las cosas que tenemos que trabajar tanto, hermanos. Porque muchas veces el pueblo cristiano condena al mundo, que desconoce las enseñanzas, que desconoce los estatutos, los mandamientos de Dios. Pero aquí claramente dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego, ¿qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que un cristiano no debe de andar conforme a lo que vive el mundo, a lo que practica el mundo. El mundo está seducido por su propia filosofía de vida. El mundo está atrapado en sus propias ideologías, creadas por mentes que están mirando aún mucho más allá, y es la destrucción de lo que Dios más ama. ¿Saben lo que ama Dios? Una familia que se humilla delante del Creador. ¿Sabe lo que aprecia Dios? Cuando un papá, mamá y sus hijos alrededor de una mesa, cada uno abre una Biblia y cada uno lee un poquito de ella. Donde cada uno por un momento vienen en oración. Eso es lo que aprecia y lo que ama y lo que anhela y desea ver Dios en los hogares cristianos. Familias comprometidas con la causa de Cristo. Familias comprometidos entre sí mismos para velar unos por otros, para guardarse unos a otros. Porque ninguna cosa que hace abominación y mentira entrará en el reino de los cielos, nos habla en Apocalipsis. Y esas son las realidades. Y aquí nos dice claramente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero luego añade, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y posiblemente hay quienes manifiestan ser cristianos, pero siguen viviendo en la inmundicia de la carne. Hay cosas que son lícitas, mas no todas convienen. Debemos de animarnos día a día, a provocarnos y desafiarnos, hermanos, y alentarnos a vivir la santidad. El matrimonio es para vivir en santidad, el hogar es para que allí haya un santuario donde cabezas se inclinan y la presencia de Dios con ellos allí, hermanos. Esto es lo bonito, esto es lo hermoso. Pero Satanás ha venido para robar, para matar, para destruir. Hermanos, la mayoría de las ideologías que se están implantando en el mundo van todas contra los valores de fidelidad, de santidad, de apreciar la enseñanza de Dios a través de su palabra, hermanos. Por eso hoy,
disfrutamos del perdón, disfrutamos también de ser aquellos que brindamos a través de nuestra vida frutos espirituales, frutos que realmente agradan a Dios. Y esto es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros, hermanos. También nos dice en el versículo 9, ¿verdad?, de Romanos 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y después de la coma dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que hay una gran realidad que tenemos que apreciar en las Escrituras, ¿verdad, hermanos? Tenemos que apreciar lo que Dios está realizando en nuestra vida personal. Esa esperanza que hoy ya la tenemos, ahora ya estamos disfrutando del perdón de nuestros pecados, pero también brindando frutos espirituales. Alguien dice, bueno, no, porque hay cristianos carnales. No existe ese modelo cristiano carnal. No, existen hombres no arrepentidos que viven conforme a su deseo y conforme a cómo piensa y resuelven las cosas conforme a su modelo de ser. Pero el cristiano, el que vive en una verdadera armonía con Dios, acá claramente dice, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Claramente está diciendo que alguien que ha muerto, que está crucificado juntamente con Cristo, como decía Pablo, ya no vive para sí, vive para Cristo, disfruta del reinado de Cristo, realizando con su vida y con su cuerpo todo lo que es agradable a Dios. Y este es el debe muchas veces de aquellas cosas, ¿verdad?, que el mundo en su influencia van presionando para que los fieles, los santos, hijos de Dios, vivan y se dejen absorber y contaminar en los pensamientos, en las ideas, hermanos, y llevar a cabo profanando lo que es el templo de Dios, con la mentira, con la hipocresía, con la falsedad, y aún ejecutando hábitos que están en el mundo y que son parte del mundo. Recordemos que el príncipe de este siglo es Satanás. Él es el príncipe, él es la influencia. El Espíritu Santo está ahí para ir frenando también la obra y limitando, hermanos. Pero hoy tú y yo, como hijos de Dios, si tenemos el Espíritu de Cristo, realmente somos de Él. Y si Cristo está en nosotros, habita en nosotros el Espíritu de Dios, entonces estamos muertos. ¿A qué? Al pecado. Estamos muertos. Porque esta es lo que la propia palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Mas el Espíritu vive a causa de la justicia y reina en nuestros corazones, como reinó en el corazón de Abraham, el cual la esperanza puesta delante de él, ¿verdad?, apreció, disfrutó de todas las cosas. Hoy somos parte de esa esperanza, donde a través por fe, nuestro padre Abraham es el padre de la fe. Es quien por fe también, ¿verdad?, llevó a cabo muchas cosas tremendas y maravillosas, y Dios, a causa de lo que le prometió, se llevaron a cabo muchas cosas que hoy han llegado por enseñanza a nuestra propia vida, hermanos. Él había prometido a Abraham
esa tierra prometida quedaría a su descendencia, y su descendencia entró a la tierra prometida. Josué fue de esos baluartes maravillosos, ¿verdad?, que bueno, hasta allí habían llevado y obedecido a Dios, pero que dejó bien claro que si dejaban de hacerlo, se atuvieran también a las consecuencias. Y bueno, eso es lo que lo vemos hasta el día de hoy, hermanos. Pero tenemos que entender que Dios está ahí ¿para qué? Para brindarnos el día a día, esa preparación para la bendición que se van a tener quienes ya están aún atrapados, su cuerpo esperando la resurrección, pero su espíritu, su alma vendrán ese día con el Señor para ser sellados en perfección, ¿verdad? Por eso Cristo ha brindado para nosotros la esperanza, esa esperanza filial, ¿no? Por tanto, su muerte y la promesa de la resurrección, y aún esa manifestación pública del glorioso Señor, el cual se brindó en ese estado de estar mediando, no en la salvación nuestra, y aún, ¿verdad?, intercediendo y abogando ante el Padre por nosotros. Hace unos días escuchaba una declaración que supuestamente el Papa, porque los cristianos, la Iglesia evangélica no tiene a María por madre, dice que somos huérfanos, y eso, hermanos, no es una enseñanza, y si esto es real y es verdad, es algo totalmente una gran blasfemia, porque el mediador, el único Salvador es Jesucristo. Yo anhelo ese día que pueda ver a María, ¿verdad? María está esperando la resurrección también, como están esperando muchos hermanos, como quizás tenga que esperar yo mismo la resurrección. Porque también en la edad que uno está, si Cristo no viene estando vivo, yo voy a tener que esperar esa resurrección. Y esta es la esperanza por la cual día a día estoy luchando, día a día estoy velando por mi propia alma, hermanos. Por eso la esperanza no es algo a recibir en el momento de la muerte, sino en el momento en el cual entraremos a la gloria eterna. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo. Sí, es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo no disfrutar de esta esperanza, hermanos, viva, esa esperanza bendita en el cual nos está esperando para el futuro? Por eso la esperanza nuestra no es en la condición de lo que vamos a obtener mañana. Hay muchos que su esperanza de buscar a Cristo en esperanza es para cambiar el auto, la casa, conquistar esto. Hermanos, la verdadera esperanza está por lo que vamos a recibir
en el momento de la misma muerte o en el momento en el cual Cristo venga y resucite de verdad nuestro cuerpo, hermanos, y vamos a recibir todo. Somos coherederos. Cristo es nuestro Señor. ¿Cómo no luchar? ¿Cómo no combatir ardientemente? Hermanos, tenemos algo reservado en el cielo, igual que las propiedades terrenales no se reciben en el momento del fallecimiento, pero están aseguradas por los legados, testamentos guardados en los notariados, en los registros. Aquello que ha dejado, no es al otro día lo estoy recibiendo, no, hay un proceso, hay un plazo para recibir aquella herencia. Hermanos, esto es lo que nos espera un día para ti y para mí, pensar en poder simplemente alzar nuestros ojos y ver a Jesucristo, hermanos. Eso no tendrá precio. ¿Saben lo que en un momento dado, en un abrir y cerrar de ojos, vernos allí sostenidos en los aires en ese primer encuentro con Jesucristo? Porque recuerda, Cristo cuando viene por su iglesia, Él no tocará pie en la tierra, Él estará allí en los aires, allí iremos nosotros, allí tendremos la primer visión, el primer contacto físico, porque la transformación que va a ocurrir en los muertos resucitando y lo que puede ocurrirte a ti si has nacido de nuevo, si eres un hijo de Dios, es la transformación de este cuerpo. Y nuestros ojos, hermanos, podrán ver ese mundo que hoy está vedado para nosotros. Alguien dijo que si Dios permitiera ver el mundo espiritual, enloqueceríamos instantáneamente. Porque no estamos preparados en este cuerpo mortal, terrenal, lleno de maldades y lleno de miedos, de temores, de terrores, de cosas, hermanos, que están presentes, ¿verdad? Ocurriría lo peor. Por eso hay algo que está reservado para que nosotros lo recibamos un día. Y esa es nuestra esperanza. Una esperanza que está delante de nosotros, hermanos. Hay decisiones. Una joven hoy me preguntaba, ¿cómo recibir a Cristo como mi Salvador? ¿Cómo ser una hija de Dios? Qué precioso, ¿no? Para mí esto es una de las cosas más importantes, que alguien esté interesado, ¿verdad? Siendo joven, interesado en saber cómo hacer las cosas en una forma bíblica. Bueno, Dios tiene que oír de nuestra propia boca la confesión, reconocimiento del pecado y también reconocimiento a la existencia de Él, a creer en Él por fe y tener esa esperanza viva que en adelante Él estará también obrando día a día en nuestras propias vidas y en su propia vida. Pero tenemos que recordar también, ¿verdad?, que así como hay muchas cosas en las cuales ya están aseguradas, pues la esperanza no es el tribunal de Cristo en el sentido de tener que presentarnos ante un juez, sino en el sentido de la distribución de las recompensas que un día estará recibiendo cada uno conforme a la vida que también llevó terrenalmente cada día de su vida. A mí me encanta apreciar, ¿verdad?, que Dios no es deudor de ningún hombre, hermanos. Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para responder ante Dios en una forma correcta, ¿no? Miran Juan capítulo 5, verso 24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso la esperanza no es el tribunal de Cristo en el sentido de tener que presentarse ante un juez, sino ante lo que realmente está recibiendo. El sentido de esa recompensa que estará viviendo
cada uno de aquellos que realmente han creído, ¿verdad? Pero 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 10, dice claramente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No es una rendición de cuentas por pecados, porque recordemos, todo pecado va a quedar acá justificado, cada pecado va a quedar solucionado, pero lo bueno, lo malo, lo que hayamos hecho en el conocimiento, bueno, allí también habrá recompensa, sí o no. Es parte de ese gran misterio también de lo que estará ocurriendo, pero sí tenemos que atender el sentido de que toda esa esperanza, hermanos, esté bien viva y bien latente en cada uno de nosotros. ¿Qué quieres tú ir a recibir a aquel lugar? ¿La bendición o ser una vergüenza para ti mismo por no haber vivido una vida de fe real y verdadera? Hermanos, donde tú hayas dejado que lo importante que es para ti la obra de Dios, pero también lo importante que es para ti la vida también de tu gente, de tu familia, hermanos. La esperanza no es la conversión del mundo, sino de tomar de entre el mundo un pueblo para su nombre. Y uno a uno vamos a ser rescatados y salvados y transformados y renovados. Hermanos, yo cada día muchas veces pienso, ¿no?, en lo que estará ocurriendo en las bodas del Cordero, ¿no? 2 de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y Pablo tenía un celo realmente de Dios. A mí me encanta, y aún estoy estudiando, ¿verdad?, acerca de las motivaciones en la vida de Pablo. Hermanos, y hay tantas cosas tan preciosas para uno compartirlas, para vivirlas, hermanos. Pero Pablo tenía un celo especial por cada uno de aquellos que eran sus hermanos. Él era un hombre que contendía ardientemente por lo que había creído. Era un hombre que levantaba la voz en la sinagoga para contender sobre la verdad, para testificar de la persona de Cristo. Dios nos ayude cada día, hermanos, poder estar viviendo en todos los sentidos espirituales, atentos de realmente a no causar desilusión a Dios, a no causar desilusión a tu propia familia, tanto tu familia, tu hogar, como la familia espiritual, mis queridos hermanos. Dice en el capítulo 5, versículo 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, es preciosa la esperanza para las bodas del Cordero y ser parte de la novia. Esta es la razón por la cual día a día tenemos que luchar contra nuestros propios pensamientos. Siempre digo que el peor de los enemigos está en nosotros mismos. Somos nosotros mismos el peor enemigo, que con todo lo que tiene de memoria y de recuerdo y de vivencias están vivas siempre ahí, ¿verdad?
Y tenemos que sumergirla bajo el poder, bajo la gracia, sumergirla con la imposición de lo que tengo por esperanza, de lo que anhelo para el mañana en la eternidad. Lo más importante en la vida de un cristiano es lo que va a estar viviendo en la eternidad. El carnal tiene la mirada cortita, mira acá, mira el mañana, mira hoy, mira, pero no, el cristiano está mirando lo que vendrá después de la muerte. Esa esperanza es gloriosa, saber que hay vida eterna, que hay vida después de la muerte, tener las convicciones plenas que cuando cruce ese portal veré lo que hoy no se me permite ver, pero lo voy a ver, hermanos. Dios nos da ese poder y esa esperanza en la cual, hermanos, como decía Pablo, para mí el morir es ganancia. ¿Cómo no iba a decir esto? Si él fue alguien que en ese discipulado, en esa preparación por el Señor, para él estar atendiendo a los gentiles y dejando tanta doctrina de la gracia, de la salvación por fe, de la salvación en el amor de Cristo, en la salvación del Cordero de Dios que fue crucificado, que fue despreciado, que fue golpeado, que fue estropeado, pero que cada palabra que aún Cristo habló en una condición, en un cuerpo destruido por los golpes, por la falta de la vida, de la sangre en su propio cuerpo, pudo aún decir, consumado es. Todo está pronto, todo ha terminado. Padre, a ti entrego mi espíritu. Recordemos, el hombre no mató a Cristo. Fue crucificado. Pero Cristo entregó su vida. Y él había dicho a sus discípulos que él tenía el poder de entregar su vida y de volverla a tomar. Pero los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué estás haciendo tú con tu fe? ¿Cómo estás viviendo tu fe, hermano? ¿De verdad te importa ser mirado por Dios como un adorador espiritual? ¿O ser mirado por Dios como el que está afanado por obras? El Señor nos ayude a vivir una vida humillada, muriendo cada día para nosotros y viviendo realmente para el Señor. Que Dios bendiga cada ministerio, cada vida de hombres y mujeres santas, que lo que quieren es agradar a Dios con su vida y dejar un legado para su familia de cómo amaba a Cristo, su obra, las almas, cómo intercedía por el mundo que rechaza a Jesucristo. Dios te bendiga ricamente y que Dios obre en una forma poderosa en tu vida para que conozcas realmente quién es Cristo y qué maravillosa esperanza tenemos quienes conocemos y hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Por eso vive tu fe, desafía tu propia persona para vivir una vida más íntegra ante los ojos de Dios. Y el Señor te bendiga. Oremos, queridos. Amado Padre, damos una vez más las gracias por el amor de Jesucristo. Oramos por la obra y los hermanos allí en Tacuarembó que han cumplido un aniversario más como iglesia, y tu palabra que fue sembrada en aquel lugar esté dando los frutos. Que tu bendición esté con todos nuestros hermanos, con cada uno de los corazones que te aman, y oramos por ese hermano que no conocemos. Oramos por ministerios santos, oramos por hombres consagrados que siembran la palabra con toda la gracia y con toda la humildad para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable.
preparándonos cada día para la eternidad, que habrá de comenzar en la vivencia y en poder apreciar con nuestros propios ojos en cualquier momento, porque Cristo viene y ha de ocurrir cuando menos lo pensemos, estaremos delante de Él. Que tú bendigas a los hermanos, que proveas toda necesidad, que bendiga los hogares, que tu mano amorosa esté con don Rivero, esté con Dosila, la contención que necesita Rosa y necesita Betty. Dios, que cada día Betty se goce en el amor de Jesucristo y en ser amada por Jesucristo y apreciar el corazón que ha tenido Dios desde el día que le perdonó. Padre, ayúdanos como iglesia a regocijarnos en tu presencia y deleitarnos delante de ti, porque somos obra en tus manos. Bendice el corazón de tu iglesia y ayúdanos a vivir esta vida en la dicha de amarte y de disfrutar de ser amados por Dios, porque somos hijos de Dios. Que tú bendigas nuestros corazones y agradecemos por la enseñanza que tú nos das en tu palabra, y ruego así orando en el nombre precioso de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga ricamente, hermanos, y gracias por acompañarnos, y agradecemos quienes comparten también estos videos, y que todo traiga gloria y honor al nombre de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente.